Ya. Buen día, chicos. Hoy vamos a empezar con el tema de, vamos a ver el Imperio Bizantino y también vamos a ver el Islam. ¿Ok? Ya saben, cualquier pregunta que tengan ustedes me lo hacen por el chat. Apenas vea sus preguntas, yo se los voy a tratar de responder, o si no, si es muy extenso, al final de la clase. Empezamos, pues. El Imperio Bizantino, ¿qué fue el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, en el cual en el año 395 se dividió en dos, y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino, como tal. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos. A su hijo Arcadio le correspondía el lado oriental. Su imperio duró aproximadamente 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. Luego de deshabilitarse por diversas causas naturales, como tales como la peste negra, las guerras con los imperios vecinos. El 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino llegó a su fin. Esto es un breve resumen de lo que fue el Imperio Bizantino. Pero ¿cuál fue su origen? El origen del Imperio Bizantino partió del constante crecimiento de la potencia del viejo mundo, el Imperio Romano. El emperador Diocleciano fue quien había infundido la idea de dividir el imperio para garantizar un mejor dominio de todo el territorio. Sin embargo, a pesar de la insistencia del emperador Teodosio I para reunificar todas sus tierras, es él quien finalmente terminó dividiéndolas entre sus dos hijos. La parte occidental del imperio sufrió diversos ataques germanos, a los cuales no pudo resistir y terminó por caer. En cambio, la parte oriental, el imperio bizantino, fue capaz de resistir a todos los ataques y proyectarse en una era de auge, de esplendor. Cuando el emperador Teodosio, consciente de lo costoso y difícil que resultaba mantener la seguridad de las fronteras del imperio, él decidió en el año 395 aproximadamente, después de Cristo, dividirlo en dos partes, una parte oriental y una parte occidental. El imperio romano de Oriente fue entregado a su hijo Arcadio. El imperio romano de Occidente no pudo soportar los insistentes ataques que tenían de los germanos. Entonces, este terminó por desaparecer en el año 476 después de Cristo. Por el contrario, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, consiguió perdurar hasta el año 1453, cuando los otomanos invadieron la ciudad de Constantinopla. ¿Cuál es la ubicación? ¿Dónde se encuentra el Imperio Bizantino? Geográficamente, eh, el Imperio Bizantino tenía como núcleo central a la ciudad de Constantinopla. El nombre de imperio se debe a que la capital de aquella región era una colonia griega llamada Bizancio. Más tarde se llamaría Constantinopla. El Imperio Bizantino estaba ubicado a través de toda la parte oriental de los dominios de la antigua Roma. Si bien comenzó tan solo con la parte oriental del Imperio Romano, porque fue parte del Imperio Romano, para el año 550 este ya había logrado conquistar grandes territorios, pertenecientes a lo que era la parte de la Europa occidental. Sin embargo, a lo largo de los años fue perdiendo influencia y poder, hasta que en 1453, cuando sucedió la conquista de Constantinopla, único territorio que poseía en aquel entonces, hay que recalcar esto, se disolvió definitivamente el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, como lo dijimos, tenía como núcleo principal a la ciudad de Constantinopla, que era la antigua o el antiguo Bizancio griego. Este estaba ubicado a orillas del Bósforo, entre el Cuerno del Oro y el Mar Negro, en el extremo de Europa Oriental, donde se unen Asia y Europa. La importancia geográfica que tuvo Bizancio. Esta importancia radicó principalmente en conectar el Oriente con el Occidente. Al ser Constantinopla una ciudad comercial
de tráfico intenso que permitía establecer el contacto entre Europa y Asia. Su época de mayor extensión, de mayor auge, de mayor desarrollo fue el siglo VI. Esta época comprendió los territorios europeos de Grecia, Macedonia, Tracia. En Asia abarcaron Mesopotamia y Asia Menor. En África tenían el control sobre Egipto, Libia y Cirenaica. Tuvieron diversos factores favorables, factores positivos, que venían directamente de las condiciones geográficas que sostenían y que ayudaban a la creación de una soberanía marítima del Mediterráneo y una situación defensiva sólida desde Asia Menor, ya que protegían por el sudeste con su barrera de Montes Tauro. Luego, poco a poco, fue perdiendo territorio como consecuencia de las diferentes invasiones que empezaron a tener, hasta quedar reducidos prácticamente a sus muros de la ciudad de Constantinopla. Tuvieron un buen desarrollo, pero un triste final. Características del Imperio Bizantino. Las principales características del imperio son las siguientes. En su momento de máximo esplendor, o su momento de máximo esplendor, fue cuando estaban bajo el gobierno del emperador Justiniano. Este imperio fue reconocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego. La religión que predominaba en este imperio era el cristianismo. El emperador era la figura más importante para la población y representaba un vocero de Dios. Dios mandaba al emperador y la gente que vivía de él creía que él era un mandado de Dios, era Dios en la tierra, algo parecido a lo que veíamos en Egipto. Debido a su ubicación estratégica, el Imperio Bizantino tuvo una excelente economía, ya que podía fácilmente comerciar productos como la seda, el marfil y otros tipos de artesanía. Eso es como lo vimos hace un momento, ellos tenían un gran control marítimo, entonces podían mover sus productos. La organización social y política. La organización social y política estaba conformada de la siguiente manera. Aquí, a ver, les voy a mostrar un cuadro. Ya. El emperador y su familia consistían en la máxima autoridad, el mayor exponente. La iglesia también está en esta parte. Después seguía de esto la nobleza. En la nobleza se encontraban los asesores, funcionarios del emperador, caballeros, patricios que contaban con beneficios políticos y sociales. Se consideraba la clase alta del imperio a la nobleza. Los sacerdotes eran los siguientes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran aquellos que promulgaban la religión, contaban con todos los beneficios de la clase alta. Eran algo así como la nobleza, pero de servicio. En la clase media se encontraban los comerciantes, artesanos, campesinos. Ellos pagaban tasas de impuestos y contaban con escasos beneficios del imperio, casi nada. Luego tenemos a la clase trabajadora. La clase trabajadora servían a las autoridades del imperio y debían pagar altas tasas de impuestos, conformaban a la clase más baja. Algunos dicen que la clase media está integrada por comerciantes, artesanos y campesinos. Otros autores, otros historiadores nos dicen que la clase media solo está conformado por comerciantes y artesanos. Los campesinos forman parte de la clase trabajadora. La clase trabajadora, que como bien les dije, eran los que servían al imperio y tenían que pagar muchos más impuestos que los comerciantes y artesanos. Y a los siervos y esclavos, ellos no tienen ningún tipo de derecho, no pagan ningún tipo de impuesto porque no tienen nada, no tienen que pagar. Los únicos que se consideran en la clase media y clase trabajadora son los campesinos, artesanos y comerciantes. Son sectores medios, como lo dice aquí la pirámide, pero no tienen privilegios políticos. Son solo gente que sirve a las autoridades, gente que sirve al imperio. Son utilizados prácticamente. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito más de la organización política. La organización política del imperio bizantino era teocrática.
Se consideraba que el emperador era un delegado de Dios, así que éste tenía el poder absoluto frente a todos. Así, además de ser el jefe supremo, administrativo y de sus fuerzas militares, él y su familia eran sagrados. Eran considerados sagrados. Los consagraban a ellos como seres diferentes, mandados por Dios, los protegidos de Dios. Asimismo, el emperador contaba con funcionarios de nobleza que se encargaban de las tareas administrativas y del control del imperio. Aquí les puse un organizador más o menos para que se puedan guiar. El imperio bizantino estaba dividido en temas y en basileos. El poder político, militar y el poder religioso estaba encargado de los basileos, que eran algo así como la clase alta. Y la clase alta, pero parte de la nobleza sacerdótica. Y lo otro era parte de nobleza militar, por explicarlo de alguna manera. La religión del Imperio Bizantino. La religión en el Imperio Bizantino jugó un papel muy importante. Fue el pilar del éxito que llegaron a tener, ya que a través de ella se intentó unificar el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo fue muy arraigado. El cristianismo era la religión que dominaba el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta religión era fundamental en la vida diaria de la población bizantina. Se pueden observar en todas las obras artísticas de la época. Les he puesto algunas imágenes en las diapositivas anteriores y en esta también. La religión es parte de la cultura, parte del arte del Imperio Bizantino. No se va a encontrar mucho más. Ustedes buscan información sobre Bizantia, y solo encuentran arte religioso. Este era fundamental en la vida de toda la población. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la iglesia. Como ya les mencioné, el emperador era el mandado de Dios, el protegido de Dios, tanto él como su familia. Pero este imperio tuvo que caer. ¿Cuándo cayó? La caída del Imperio Bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla en el año 1453 debido a la invasión del Imperio Otomano, el cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios como África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453 el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída de este imperio significó un grave problema para todos, pero más para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. Esto fue lo que más les chocó, les dolió, porque ellos estaban acostumbrados a otro tipo de vida, al cristianismo puro. Asimismo, este hecho es reconocido en la historia universal, ya que marca el final de la Edad Media en Europa y también el final del Imperio Romano. Vamos a hablar un poquito aquí, ya que terminamos con la caída del Imperio Bizantino. ¿Cuál fue su economía? La organización económica que tuvo el Imperio Bizantino, su importancia económica para Occidente y Oriente radicó principalmente eh, por estar en una zona de intercambio entre ambas regiones. Ellos destacaron por un tipo de comercio urbano y por su moneda que llegó a convertirse en un elemento de uso entre las diversas economías por donde se expandió. En el ámbito de la producción tenía además un gran rendimiento agrícola, que constituyó su base económica junto con la del comercio. La agricultura se organizaba en latifundios que se encontraban en manos de la nobleza y el clero. Ellos cultivaban cereales, frutos, hortalizas y otros alimentos vegetales. No solo abastecían a las ciudades del imperio, sino también se destinaban importantes excedentes a la exportación, lo cual constituía algo inusual en ese entonces. En ese entonces la gente solo producía para adentro. Era muy poco la exportación, lo cual lo logró el Imperio Bizantino. Lograban exportar sus excedentes. Estuvo
la organización política estuvo planificada y dirigida por el Estado, debido a la necesidad de mantener un aparato de poder amplio y la constante defensa de sus fronteras. Esto obligó a practicar una política opresiva, fiscalizada y dirigida mediante un complicado sistema de recaudación de impuestos y el mantenimiento de la capacidad y reservas económicas, lo cual restringía de alguna manera algunas iniciativas económicas. Por ejemplo, si tú querías vender algo, no podías, tenías que pedir permiso al Estado, permiso al emperador. La organización social ya la tocamos. En el desarrollo del Imperio Bizantino, eh, se podría decir que tiene como que dos partes. Una que son sus inicios y el esplendor, otra, tres partes, otra que es la crisis y la recuperación, y la última que es ya pues la caída y sus consecuencias, ¿verdad? En los inicios y esplendor tenemos a la época de Justiniano, eh, el cual se divide en su época militar y su época jurídica. Este periodo tuvo la duración desde el siglo V hasta el siglo VI. Justiniano fue el más importante de los emperadores bizantinos, debido a que en su gobierno se logró el máximo apogeo y la expansión. Esto fue algo que lo mencionamos al principio en las características. Entre sus acciones destacaron, como ya les mencioné, sus acciones militares y sus acciones jurídicas. En las militares, él buscaba recuperar la unidad del antiguo imperio romano y defender el cristianismo. En este último caso, él impuso la unidad religiosa en torno al cristianismo. Con relación a lo primero, apoyado por sus generales, en el cual destacó Belisario, conquistaron el reino de los vándalos en el norte de África Occidental y el reino de los ostrógolos en Italia. El imperio bizantino logró ocupar el sur del reino visigodo, aprovechándose de sus luchas internas. Sin embargo, estas guerras provocaron gastos enormes, para lo cual se tuvieron que elevar los impuestos, lo que generó fuertes sublevaciones. Tras estas conquistas, por un tiempo el Mediterráneo vuelve a ser un mar romano. No obstante, por esto, esta expansión fue temporal, ya que tras la muerte de Justiniano, hubo una mala administración, la explotación de la población y sobre todo la irrupción de los árabes, búlgaros, turcos, hizo que poco a poco el imperio bizantino perdiera todos sus territorios conquistados. Justiniano dejó en malas manos lo que había logrado. Tras su muerte todo se volvió un caos. Todo lo que había avanzado él se retrocedió. En la parte jurídica, bueno, ellos destacaron por la recopilación del derecho romano, publicado con el título de Corpus Juris Civilis. Él fue considerado como el principal legado cultural del Imperio Bizantino. Este comprendía las siguientes partes. En primer lugar, el Código de Justiniano, que era el Codex Justinianus, que era el compendio, la recopilación de todas las constituciones imperiales romanas, desde el emperador romano Adriano en el siglo II hasta el gobierno mismo de Justiniano. El otro que tenemos es el Digesto o Pandectas, que era la recopilación de todas las obras más importantes de los jurisconsultos romanos. Esto fue parte del aporte jurídico que trajo consigo el Imperio Bizantino, pero como emperador Justiniano, teniendo como emperador a Justiniano. En la parte cultural se desarrolló una importante obra constructora que destacaba como obra principal la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, hoy llamada Mezquita de Estambul. En el siglo de recuperación tenemos al emperador Heraclio, a León III, conocido como el Isaurio, y tenemos también a Miguel III. En el Renacimiento, ya parte para la caída, tenemos a Nicéforo, a Constantino Monocomano, y al final ya tenemos a Alejo IV y a Constantino, que fue pues con el que acabó todo, ¿no?
En la parte de las manifestaciones culturales, Bizantio recogía influencias grecorrománicas, cristianas y orientales. Sus principales elementos fueron los elementos griegos y elementos cristianos. Fue una cultura de gran riqueza, en realidad muy influenciada por Europa medieval, el mundo islámico y fundamentalmente en un mundo eslavo que fue evangelizado por parte de los bizantinos. La arquitectura fue esencialmente religiosa y estuvo influida por el arte clásico y cristiano. Como ya les dije, la mayor parte del arte que vamos a encontrar en bizantino, en el Imperio Bizantino, es religioso. Casi todo el arte que tienen ellos es religioso. Y ahora sí pasamos. Chicos, me dicen que se ha quedado en la parte del Imperio Bizantino como... Ah, sí, en la caída. Sí, lo dejé en la caída porque la parte de economía y esta parte no lo puse para poder avanzar más, porque el Imperio Bizantino es un imperio para hablar muchísimo, y si ponía todo nos íbamos a tomar quizá más de 2 horas. Esto que les estaba hablando ahorita es como un extra, una información complementaria, importante también, pero no tan importante como todo lo que les he puesto en las diapositivas. Vamos a empezar ahora con el Islam. ¿Ya? El Islam, la civilización islámica, tuvo su origen y también sus fundamentos. La península arábica estuvo habitada en los primeros siglos de la era cristiana por los beduinos, nómades o semisedentarios. Fue el contexto geográfico y humano del que brotaron la cultura y la civilización islámica. Esto es como para ponernos un poquito en contexto de lo anterior, lo que pasó antes o cómo ellos empezaron, cómo surgieron, de dónde aparecieron. Ya. Se dice la Meca, si habrán escuchado de la Meca. Se dice que en la Meca, que era un centro de peregrinación, ciudad de caravanas y núcleo mercantil del mundo medieval, allí nació Mahoma. Allí la verdad le fue revelada y comenzó su prédica del Islam, hasta que en el 622 inició de la eriga. Fue a refugiarse bajo peligro de muerte a la ciudad de Medina, en la cual encontró protección y creó los fundamentos espirituales e institucionales de la comunidad musulmana. Los 10 años de su vida en Medina y los 30 años que siguieron a la muerte de Mahoma, en los que gobernaron los cuatro, eh, los cuatro califas ortodoxos que le acompañaron en su vida. Esto fue en el periodo de 632 hasta el 661. Ellos son reputados por el sentimiento musulmán como la edad de oro del Islam. Se sostenía Fue sostenida esto por la íntima convicción de su mensaje y por las fuerzas arrolladoras de los ejércitos árabes. La expansión islámica derrotó a los imperios sasánida y bizantino, así como al occidente del desmembrado imperio romano, e hizo del mundo musulmán un imperio que encabezó el comercio mundial y edificó una red de grandes ciudades. La civilización islámica es una civilización que tiene como centro unificador a la religión islámica. Fue fundada por Mahoma, que actualmente cuenta con millones de adeptos por todo el mundo. Entre los siglos 7 y los siglos 16 se expandió con gran rapidez y adquirió una riqueza y cultura extraordinaria. Vamos a ver el medio geográfico, vamos a ver dónde se ubica el Islam. El núcleo principal del Islam y originario fue la región central y sur de la península arábica. Tenía... Bien, chicos, falta 10 minutos. Si es que la clase se llegara a terminar, vuelven a entrar con el mismo link para seguir hasta acabarlo. Ya no nos falta poco, no mucho.
Ya les decía que el núcleo principal, el núcleo central, hablando del medio geográfico del Islam, se encontraba en la región central y la región sur de la península arábiga. Tenía los siguientes límites geográficos. Por el norte teníamos a Mesopotamia y a Siria. Por el sur teníamos al Océano Índico y al mar de Omán. Por el este teníamos al Golfo Pérsico y por el oeste al Mar Rojo. Estaba dividida en dos regiones, claramente diferenciadas. En primer lugar teníamos Arabia desértica, ubicada al norte y centro, alrededor de una planicie desierta en el interior de la península, con calor sofocante y clima seco. Las escasas lluvias y algunos puntos de agua del subsuelo del oasis permitieron practicar la agricultura. Por otro lado tenemos a la Arabia fértil, ubicada al sur junto al Mar Rojo en las regiones de Hedjaz y Yemen, la cual eran aptas para la agricultura. Aquí se edificaron las ciudades de la Meca y Medina, en la época de su máxima expansión territorial. Los musulmanes también tuvieron una parte importante. Ellos abarcaron territorio del cercano y mediano oriente hasta el Indostán, el norte de África y el centro y sur de España. La ciudad islámica e instituciones religiosas. La ciudad islámica es la comunidad de personas que profesan el Islam. Constituye la umma o nación en la cual cada musulmán se reconoce independientemente de que viva solo o en grupo, o sea ciudadano o campesino, nómade o sedentario. Una interpretación más acotada lo define como dar al Islam o morada del Islam y la limita a países, los grupos o urbanos en la que rige la ley canónica islámica y se practican sus formas de vida tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos se reconocían, todos se identificaban con el Islam. Seas esclavo, seas campesino, seas ciudadano, todos estaban identificados con el Islam. No importaba en qué grupo se encontrasen, no importaba en qué clase social estén, no importaba nada, ellos profesaban el Islam. El Islam significa sumisión. ¿Sumisión a quién? A Dios. Comprende tres instituciones religiosas fundamentales: el Corán, la tradición del profeta, que es el Sunnah, y las enseñanzas escritas, y orales también, de los juristas. A través del doble testimonio de la fe, no hay más Dios que el único, que el uno y único. ¿Quién dijo esto o de quién es esta frase? ¿A quién le corresponde? A Alá. Mahoma es el mensajero de Dios, cuya declaración confiere en la condición de un musulmán a todo hombre de buena voluntad. El Corán proclama su mensaje esencial, al-Tawhid o unidad divina, el cual declara que los derechos del Creador por encima de todas las relatividades de nuestra existencia terrenal y se realiza en la existencia individual de todo aquel que se aproxime lo más posible a Dios, en pensamiento y en acción. Con este fin, ellos incitan a la lectura del Corán, a la invocación de los nombres de Dios y a las prácticas obligatorias de la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca, al menos una vez en su vida. El profeta, el elegido, providencialmente para transmitir a los hombres la ley musulmana, la Sharia. Él encarnó el modelo de hombre del mundo islámico. La colección de sus dichos y consejos y hasta de sus actos y gestos fueron recogidas durante el tercer siglo de la Égira en los hadís o tradiciones, con el fin de facilitar su producción o reconocimiento por parte de la comunidad de los fieles. Ni el Corán ni la Sunna, sin embargo, estos están elaborados como cuerpos de leyes. Lo más importante lo tuvieron los eruditos después, posterior a esto. Los eruditos del Islam tuvieron la obligación de formular un sistema jurídico que pueda regir y dividir los actos de los creyentes.
en actos obligatorios, actos recomendados, actos permitidos, actos condenables y otros prohibidos. En ese tiempo no se tenía muy en claro qué es lo que estaba prohibido, qué es lo que estaba permitido, qué debíamos hacer para poder respetar a este Dios. Esto fue labor de los eruditos de la época, los eruditos posteriores a esta época, el poder recoger todas estas formulaciones, todos estos sistemas jurídicos, qué era lo que se debía hacer. Esto suponía una divergencia entre la jurisprudencia suní, que desaprueba la reflexión personal y la evolución o la adaptabilidad de la ley, y el sí o saí, que las ponderaba. Una sabiduría que, como la musulmana, tiende a introducir la dimensión religiosa en todos los aspectos de la vida, toma esa divergencia por diferencias de interpretación que derivan en última instancia a la bondad divina. Los desacuerdos de los sabios declararon en sus proverbios que eran una merced. Ellos decían ser una merced. Esta parte de la religión es un poco confusa porque son muchos pensadores y hay un poco de contradicción. Aún sigue siendo estudiada esta religión. Y es una religión que profesa bastante, tiene muchos seguidores en todo el mundo. La sociedad y comunidad. Sociedad, comunidad e individuo. Lo esencial de la ciudad islámica es la combinación perdurable del esfuerzo, pero el esfuerzo desplegado por cada hombre para someterse a la voluntad del legislador divino y del marco comunal que le servía como ayuda y soporte en este esfuerzo. El vínculo entre el individuo y el todo social en el Islam era tan fuerte que la tarea de la redención individual englobaba ipso facto la recrealización de lo social, estaba dentro de sus marcos. La salvación de cada uno dependía de los que le rodeaban, tanto de las circunstancias que le sean o no menos propicias. La tradición suponía que el propio Mahoma formulaba el principio de la isma o consenso de los creyentes, el cual se concreta en la ley musulmana bajo la forma de un estatuto colectivo llamado deber de suficiencia. Por él se eximía a un musulmán de cualquier deber legal, obligatorio, si un número suficiente de fieles acuerda suprimírselo. El individuo, sin embargo, no se disuelve en la comunidad. La ley del Islam supone que con su conducta un hombre solo se compromete a sí mismo y que en su día solo él comparecerá ante el juez supremo para responder a sus acciones. Pero la índole de los hombres, iguales ante Dios e idénticamente dependientes y sometidos a las obligaciones de que su ley engendra, ha dado lugar a la definición de la comunidad musulmana como una comunidad teocrática igualitaria. El gobierno y la política de la comunidad islámica. La comunidad islámica estaba establecida en Medina en el siglo I de la Égira, en el siglo VII. Fue un prototipo de organización institucional derivada con fines religiosos que rigió en todas las sociedades tradicionales musulmanas. Fue llamada también, inicialmente Yatrib. Su nuevo nombre fue la Madina, la ciudad por excelencia, al final quedando con el nombre de Medina. Chicos, falta menos de un minuto. Pueden ir saliendo para entrar al mismo link, pero ya con una reunión nueva.